¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos. Aquí estamos de nuevo para nuestra presencia habitual aquí hasta las 9 de la mañana. Geopolítica. Hoy comienza la semana laboral en nuestro país y también comienza una semana que lunes, martes, miércoles lluvia. No, dice que no hay lluvia el viernes, pero vuelve el jueves y vuelve el viernes. Así que prácticamente la semana va a estar cubierta de lluvia en gran parte del territorio nacional, a menos que Jorge de León disponga otra cosa. Nuestros saludos afectuosos para todos ustedes. Bienvenido a bordo una vez más a Geopolítica. Recuerden que pueden seguirnos y ver el programa en diferido. Allí tranquilo en sus casas a la hora que ustedes determinen. Recuérdense que a través de las diferentes plataformas ustedes pueden seguir a Geopolítica. Y las lluvias siempre traen más beneficio que lo que deja, Nelson. Sí, El Cibao ha estado lloviendo. Estuve el sábado por la carretera, estuve en Santiago y allí me di cuenta de la cantidad de lluvia que cayó y la cantidad de lluvia que estaba cayendo. Y en la carretera, porque regresé un poco tarde en la noche, todo el valle de Cibao está bajo lluvia. muy activo. Muy activo. Hay varios acueductos que están afectados por las recientes lluvias. Creo que hay varios que están fuera del servicio, justamente por previsiones de las autoridades. Algunos se han dañado como consecuencia de la lluvia, pero otros, según ha informado el INAPA, están fuera del servicio como medida preventiva Y varias provincias para evitar colapsadas. que haya problemas. O sea, Varias provincias que han colapsado y que el gobierno ya ha acudido con su mano ayuda en el Cibao Central especialmente. No, afectadas. Afectadas. Porque las actividades siguen más o menos. Sí, se siguen fluyendo. desenvolviendo, las carreteras están También habilitadas, sí. los aeropuertos de todas las zonas están abiertos. Pero hay gente que está Los trenes que llegan a esas comunidades no han sido construidos. ¿Cuál es? Están en proyecto. Esos trenes no han sido afectados porque no existen. No han sido afectados. Los trenes que llegan a esas comunidades no se han construido. No, pero se van a construir. Sí, están en eso. Sí. Según se informó. Según se informó. Y Haití sigue siendo el dolor de cabeza. Y el constante análisis permanente que hay que darle seguimiento a lo que está sucediendo. Porque fíjate que en la agenda del principal actor de esta situación interna de Haití, que es los Estados Unidos, están siguiendo exactamente la agenda que ellos siempre provocan y que ocasionan para poder solucionar los problemas en todos los países de Latinoamérica. La agenda de no hacer nada. Aparte de la agenda de no hacer nada, buscan un culpable. Y ese culpable le indirgan. Buscan un socio. Un socio. Y después le culpan al socio. Y compran al socio, efectivamente. Y están haciendo exactamente eso. Recuerdo algo que expresaba en la historia reciente del país, cuando en el 91, 92 se le hizo la propuesta al país precisamente de la necesidad de participar en la solución. Ya ayer habló el presidente de la República, que por cierto está en Roma, ve hoy al Papa Francisco, que eso es parte de la agenda, una mayor proyección internacional. Te vamos a premiar por las universidades y por los organismos de Estados Unidos. Te tenemos unos préstamos blandos para que tú puedas. Y mucho cabildeo ayer en la conversación que tuvieron por telefónica el presidente en Roma con el secretario de Estado Blinken. Ambos tuvieron una conversación de unos 5 a 10 minutos, 6 o 7. Eso es un saludo. Eso es un saludo. No, se tratan temas puntuales porque... En 5 minutos. ¿Cómo tú estás? ¿Y el viaje que tú se fueron 3 minutos y ya? Esa llamada tiene cocorícamo, como dicen los dominicanos. Siempre hay una carta bajo la manga. Y esa carta bajo la manga
la advertimos aquí mismo la semana pasada, está La relacionada semana pasada con no. el uso Tenemos meses advirtiendo eso. estructurado de las necesidades de que las instituciones dominicanas le brinden el servicio adecuado a las misiones de intervención, especialmente a la que va a encabezar, a la de Kenia. Y aunque no, los funcionarios no lo han dicho, Ya lo recibió. La audiencia era a las 9 de la mañana, hora de Roma. Hora de Roma, sí, estaba en Roma para eso, ya, o sea 9, que ya están en audiencia. Rato. No, hace rato, ya pasó. Pues. Pero en Italia son las 6 horas. Las 2 de la tarde. 2 de la tarde, 6 horas. Ya lo pasó. Sí. Ese Pietro Parolin, ese es el canciller del Vaticano. El señor ese. Pues bien, tú señalabas. Señalaba esa agenda oculta. Esa agenda que ya oculta. No está oculta, pero, no está oculta, ya todo el mundo la conoce. Fíjate que los funcionarios. Porque Estados Unidos ha jugado tanto con la misma carta. Con la misma carta, que son las mismas. La conoce. Tiene un A. Tiene un 13. Pues yo tengo el A de pi. Le voy a matar ese 13 que tiene. Los funcionarios y los ministros nuestros tienen que hacer la participación al pueblo de lo que está ocurriendo, porque están habiendo reuniones virtuales hasta ahora entre los ministerios de Kenia y los ministerios dominicanos, que a ellos les interesan que le den las facilidades para tener algún tipo de advenimiento en caso de colapso, en caso de enfermedades, en caso de que sean heridos. La gran mayoría de los hospitales nuestros han solicitado que mediante acuerdo, permitan no solamente la atención médica a los que van a estar presentes por parte de las fuerzas internacionales, sino hasta los propios haitianos. Y hay que recordar que en Haití colapsaron las cárceles y fueron intervenidas por las bandas. Entonces, todas esas gente están libres, sueltos, con expediente en Haití, pero sin ningún tipo de control. Entonces, las fronteras nuestras tienen que ser reforzadas. Presidente, funcionarios, el pueblo necesita tener mayores informaciones de la geopolítica que se está jugando para República Dominicana. Bueno, tenemos que reconocer que en eso, todo este laborantismo respecto de Haití, ha habido una constante información por parte del presidente sobre lo que dice y plantea a los organismos internacionales o en las reuniones bilaterales, ya sea presenciales o ya sea virtuales. El canciller también ha tenido varias intervenciones en el Consejo de Seguridad, plantea la posición dominicana, de modo que el país ha estado informado sobre cuál es la posición del país en esa materia. En cuanto a la seguridad, también las Fuerzas Armadas han informado que tienen un gran despliegue en la frontera. Siempre dicen que la frontera está sellada, lo cual no es verdad. La frontera está vigilada, pero sellada no, porque se cuelan cualquier cantidad de haitianos a cada rato o con mucha frecuencia. Pero sí, la presencia de militares en la frontera, que tiene un alto costo. Para el Estado Dominicano. Un alto costo en mantener esa estructura militar en la frontera, significa una inversión altísima diaria de los recursos del Estado. O sea que en los habituallamientos normales. En todo. En la movilidad, la movilidad, los alimentos. El transporte, todas estas cosas. Tiene un alto costo para el Estado Dominicano, para los recursos públicos, pero eso es necesario, porque en la medida en que hay una mayor presencia militar y que la prédica permanente sea que no se puede permitir que ese tráfico que a veces es tan evidente y que todo el mundo lo sabe. Y que paremos las deportaciones. Esa es una de las condiciones especiales. Pero aquí no se ha parado las deportaciones. Las deportaciones no.
son repatriaciones, porque son haitianos que están aquí de manera irregular y se envían a su país. Son repatriaciones para su país. El discurso de Naciones Unidas y de Estados Unidos, que también es el mismo, que no haya repatriaciones. Y es que es el mismo también. Los organismos internacionales tienen el mismo discursito, ponen a sus agencias a degradarte, a decirte que tú estás violando los derechos humanos, sí, a que tú eres un Estado xenófobo, que tú eres la misma agenda, la misma agenda. Pero en eso también hay que decir que tienen complicidades de estructuras de ONG y organizaciones nacionales que se prestan a hacerle el juego, porque preparan los informes y le elaboran datos. Yo no sé si son reales o fabricados, pero son los que utilizan. Le proveen los insumos. Los insumos para la gestión. Insumos difamatorios contra el país. Sí, y con eso preparan unos informes que van a parar siempre a la misma condición, que es a la propaganda y a los periódicos con la finalidad, porque no hacen lo mismo con Gaza o no hacen lo mismo con Ucrania, aunque están todos sometidos al Tribunal Constitucional. Eso no es vinculante, porque a Putin... Al Tribunal de la Haya. De la Haya, pero tú sabes que Putin ya fue condenado y hay una orden de arresto y de justicia. Vayan, arrétenlo. Porque no son vinculantes las gestiones que se dan. Son vinculantes. Son vinculantes. Si usted pertenece a ese organismo, porque usted tiene que como país haber firmar. Son vinculantes. No son... ¿Sabe para quiénes son vinculantes? Para Estados Unidos, que no reconoce el tribunal, la jurisdicción de la Corte de la Haya. Sin embargo, vive instigando por debajo para que la Corte de la Haya condene a otros. Y no solamente eso, firma acuerdos con los países que va a intervenir, especialmente con la estructura de poder, en la cual se le autorizan esos acuerdos que ningún militar norteamericano puede ser juzgado, apresado. Eso es papel mojado, eso tú lo sanitario. Pero es el mismo acuerdo. Cuando tú tienes bien clara cuál es la responsabilidad como Estado, tú puedes firmar 20 papeles así y tú no le haces caso. Final, si el objeto de la firma del acuerdo es proteger a nacionales de cualquier país que cometan delitos en el territorio dominicano, en el caso dominicano, usted puede firmar 1000 papeles. Pues si aparece un militar de donde sea que viola, agrede, asesina a una persona aquí, viola a una niña o asesina a un nacional, eso es papel mojado, como dicen los españoles. Finalmente usted lo condena. Y las bandas haitianas no solamente ejecutan como papel mojado las acciones de condena que le hacen. Hace unos días, 3 misioneros de Estados Unidos fueron asesinados, incluyendo dos jóvenes que fueron misioneras de atención médica, de salud, muchachas de menos de 30 años, 20 y pico de años, una juventud una de ellas que es médica, que regresó de Afganistán y se incluyó en la misión Haití. Que son personas que tienen una vocación de servicio, de sacrificio. Mira, en las condiciones actuales. Esa es la sociedad norteamericana. Claro. Esa no es la sociedad norteamericana. No son los gobernantes. No, es la sociedad. La sociedad de Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, que muchos quieren pintarlo como que es una sociedad de drogadictos. Y es verdad que hay muchos. Pero donde quiera. Y muchos delincuentes y muchas acciones deleznables. Mira, la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense. Tiene de todo. Pero sobre todo tiene lo bueno. Lo malo son 2 o 3 cositas. Excelente que no es del pueblo, son de los gobernantes, que no sirven para nada. Y ahora lo que se debate en ese pueblo, que va para las elecciones, que está en la recta final de la estructura, porque ahora en noviembre hay elecciones para presidente, con 2 candidatos, con 2 candidatos muy especiales,
con esta situación Pero vamos a terminar con Haití. Después. Geopolítica internacional tan complicada, ¿A ti te gusta que Haití es precisamente ¿A ti el te gusta punto darle nodal para nosotros en ¿A ti Latinoamérica, te gusta darle a los gobernantes norteamericanos? Y yo me siento, mira, en tus aguas? como mantequilla en pan caliente. Porque para mí los gobernantes de Estados Unidos nunca han servido para nada. Solamente para agredir a los países, para saquear. Cosa que el pueblo no tiene nada que ver con eso. Una gran sociedad. Lamentablemente que tenga gobierno. Como en muchas partes. Y una gran nación. No, pero acá. Una gran nación con la tecnología más avanzada y las universidades más prestigiosas que pueden existir. La mayor cantidad de patentes que se presentan de creatividad y de nuevos productos están en Estados Unidos. Claro, una nación de un pueblo tremenda, que tiene los recursos naturales para poder proveer al mundo de todo. Muchos de ellos saqueados, que eran parte de México. Saqueados. La mitad de Estados Unidos fue saqueado a México. Ahí tengo yo mi diferencia contigo, porque a final de cuentas, no solamente está el concepto de que ocuparon esos territorios, México aceptó la paga. Bueno, no. ¿Y se lo pagaron. ¿Y cómo tú negocias con una pistola en la frente, en la 100? Mira, te voy a dar este cheque para que tú lo firmes. Tú lo firmas si quieres, pero tú tienes una pistola aquí pegada. No te estoy presionando. La verdad que tú lo firmas. La barbaridad. Es verdad que a ti no te puede dar mucho hilo con ese tema. No, volvamos a Haití. Esta es la historia ahí. Vamos a seguir en Haití. El presidente Biden y el presidente Ruto es. Bueno, el presidente de Kenia. De Kenia. Ruto, sí, así es. Se reunieron la pasada semana en la Casa Blanca y fue muy clara esa reunión. El presidente Ruto, que es el presidente del país que se ha ofrecido para llevar y que ha sido elegido para encabezar la misión. Lo primero que ellos se ofrecieron. O sea, cuando nadie quería, Kenia dijo, bueno, nosotros tenemos la experiencia en este tipo de misiones, nosotros asumimos. Y es excelente que sea una nación africana, gente de la pigmentación de piel adecuada para el Caribe, que tiene... No me jodas, tú ¿Tú crees que eso no juega un papel determinante? ¿Qué va a analizar la vaina? ¿Tú crees que eso no juega un papel determinante? Bueno, porque hay una y simultáneamente con esa reunión en Estados Unidos del presidente de Kenia y el presidente de los Estados Unidos para tratar el tema haitiano esta semana y visualizar... Supuestamente. Hay que decir que una misión de Kenia que estuvo haciendo la evaluación de las infraestructuras mínimas que ha desarrollado Estados Unidos para poder recibirlo, han sido descalificadas por los propios kenianos que evaluaron y dijeron que no hay condiciones mínimas para que un ejército pueda entrar, y exigieron una serie de infraestructuras necesarias para poder aposentar y que las tropas de Kenia tengan cierto grado de seguridad. Pero mira, son 1000 policías, que no creo que lleguen con sus familiares porque van a una misión bastante peligrosa, y no es verdad que ellos van a exponer a su familia, a sus hijos, a sus esposas. Llegarán los militares solos. Son 1000. No hay que construir un gran campamento para 1000 personas. O sea, lo pueden distribuir por diferentes lugares. Ahora, hay que recordar que, como digo una cosa, digo la otra, según la comediante mexicana, tampoco pueden estar en barracones, porque van a una misión de alta peligrosidad. Porque estas pandillas y en carpa es un peligro. En carpa es un peligro. Estas pandillas de delincuentes están armadas. Están con que puede ser el ladrido de perro callejero, que tú crees que te va a morder y Medina, que es mentira, no te va a morder nada. Un perro callejero. Pero por lo menos tienen el alarde y el aguaje. De que tienen el control territorial. Frente a la policía haitiana, sí tienen el control territorial. La policía haitiana no puede con estos delincuentes. Lo que quiero decir es
que realmente estos militares, estos policías kenianos deben tener algunas condiciones mínimas para preservar su seguridad física y poder llevar a cabo el trabajo que van a hacer, que no es, no es que van a pelear con las bandas, ¿eh? Hay que tener eso bien en claro. La idea no es que estos policías vayan a pelear con las bandas, es que van a reforzar la seguridad, van a reforzar la capacidad de la policía haitiana para poder hacer frente al desafío que significa cada día la existencia en Haití frente a estos grupos armados. De modo que no sabemos cuál es el tipo de infraestructura que ha podido levantar Desarrollar. en Estados Unidos, pero con la experiencia que tiene Estados Unidos de armar campamentos para ocupaciones en otros países, campamentos en 48 horas, me imagino que habrán hecho lo mismo. Tú sabes que simultáneamente, porque los acontecimientos geopolíticos se van dando en estos escenarios, Qué calor hay aquí, ¿eh? eso es terrible. Pese a que afuera con la lluvia, la humedad relativa está muy alta, lo que provoca más calor. Más calor. Mira, simultáneamente, el eje franco-alemán está reunido. El presidente de Francia está de visita en Alemania y son las naciones europeas las que han jugado también históricamente un papel determinante en Haití, especialmente Francia. Y ojalá que tengan dentro de todos los problemas que tiene Europa con su situación y que interna, tiene Francia con Nueva Caledonia. y que tiene Alemania con su situación energética y su situación económica, y la Unión Europea en sentido general en la debacle de su situación geopolítica, especialmente con Ucrania y con la situación rusa. Allí están reunidos ambos, el presidente Macron y el presidente, el canciller, ¿cómo que se llama el canciller alemán? Willy Brandt. No, eso. O Schroeder, que eran los antiguos. Esos son los que están ahora metidos en toda la. Eran las figuras de verdad. Las figuras políticas. Entró en declive como un avión en picada cuando comenzaron a desaparecer esos líderes. Hasta que apareció Angela Merkel, que le dio una fortaleza importante a Alemania. Y a la Unión Europea en después sentido el general. canciller, que nadie, ni fu ni fa, un mandadero de Estados Unidos. Primero era un mandadero de Putin, Sí. se le zapateó y ahora es un mandadero de Estados Unidos. Y ojalá que logren tocar el tema Haití, por la responsabilidad que ellos tienen. No van a tocar eso, no. Ve acá. Están jugando un ajedrez pesado y van a meter a Haití ahí. Haití no es ni siquiera un peón. Vamos a la pausa. Bueno, ¿de qué era que hablábamos? Que el presidente está En Italia. En Italia. Compartiendo, ya tuvo su audiencia con el Papa. Para Portugal. Pero antes de eso, hoy va para España el presidente de Ucrania. Esas reuniones periódicas que hace este ciudadano con los líderes europeos. España se ha mantenido renuente a que la OTAN se involucre de manera directa en el conflicto. Dice un recorrido, dice el primer ministro de Hungría que está casi seguro que la OTAN está preparando las condiciones para entrar directamente en el conflicto ruso-ucraniano. También lo dijo el presidente de Macedonia. Entonces parece que esta visita de Zelensky, el presidente de España, anda por esa vía. Todos los líderes europeos, los más conservadores en esto del involucramiento
la OTAN en el conflicto tiene los dedos cruzados porque hay varios radicales, entre los cuales está el presidente de Francia, que sí entienden que la única forma de contribuir realmente a enfrentar a Rusia, a fortalecer la situación de Ucrania frente a Rusia, es con el involucramiento directo de la OTAN en el conflicto. Parecería, por la historia, ¿verdad? Parecería ilógico pensar que justamente Estados Unidos es el que no está de acuerdo en esa confrontación directa, porque aunque está bien lejos, el más lejos de los actores del teatro de los acontecimientos es Estados Unidos, porque hay que cruzar el Atlántico para llegar a Estados Unidos. Pero ellos entienden que implicarse de manera directa en una confrontación directa con Rusia tiene unas implicaciones que ningún líder está en condiciones de prever hasta dónde pudiera llegar. Entonces, a pesar de que esos radicales están muy decididos a esa implicación, sin el apoyo, sin la decisión de Estados Unidos, no es verdad que la OTAN se va a meter a eso. Y entonces, el presidente Biden no está, y sus asesores le han aconsejado que, por favor, no tentemos la suerte, porque usted no sabe, en un conflicto de esa envergadura, todo el mundo sabe cuándo comienza, pero no sabe cuándo ni cómo termina. Pero la historia se repite. Porque es que también hay que considerar que así fue que comenzó Hitler. Intervengo un territorio y yo digo que no lo voy a intervenir, pero lo intervengo, no tengo historia ni necesidad de expandir mi territorio, pero trazo política, invado pequeños territorios, Crimea. Hitler comenzó invadiendo pequeños territorios y Europa también, Francia, Inglaterra. No, no hay necesario, lo que hay que ir a firmar acuerdos y lograr la paz con ellos. Y Putin está en la misma situación que Hitler, un gobierno en la cual en su quinto mandato acaba de reelegirse, toma posesión, invadió Crimea, ya está estableciendo plantas más que bases militares fuera de su territorio, igual que lo que hizo Estados Unidos con las diferentes historias geopolíticas del pasado de instalarse en diferentes puntos. Los acuerdos que ha desarrollado también con China para el suministro de energía, y hay que considerar que los fondos y los recursos que han sido congelados y que han sido atrapados dentro del marco de las medidas económicas restrictivas a Rusia por el inicio de la guerra en Ucrania, esos fondos, ahora Europa está discutiendo cómo va a utilizarlo y Rusia está haciendo los reclamos de que ese dinero es una estafa y es un robo. Es verdad. Entonces, ambas cosas se están jugando papeles de inestabilidad de lo que está ocurriendo para el mundo, porque todas estas potencias ahora, todas tienen en términos económicos y en términos militares, destrucción masiva de cualquier territorio y del mundo. Mira, voy a hacer una ligera corrección frente a lo que fue Hitler y lo que está haciendo Putin. Putin tenía o tiene una determinación de ocupación de territorios dentro de su frontera, de su área de influencia, que es solamente los llamados territorios de las llamadas repúblicas independientes de Donbass y Donetsk. La doctrina, la ocupación de Polonia en 1939, que fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, y después los demás territorios que fueron ocupados, se hizo sobre la base de una doctrina que los líderes europeos, los líderes alemanes le metieron en la cabeza
a Hitler y la adoptaron eso como un principio de la llamada frontera movible. ¿Qué significaba la frontera movible? Bueno, que si la frontera de Alemania termina en Polonia, no hay parecido en esos dos tipos. Es un desgraciado que está a la izquierda. Si la frontera terminaba en Polonia... Y el de la derecha un héroe. Claro que sí. Si la frontera termina en Polonia, como con la doctrina de la frontera movible, podemos mover la frontera hacia otro lado y dejando a Polonia dentro de Alemania. Lo mismo hicieron con Francia. Esa fue la doctrina que se aplicó en Francia para ocupar a Francia y todos los territorios. La decisión de Putin no es mover la frontera, digamos, ni siquiera a Kiev, la capital ucraniana. Son unos territorios que han estado en disputa siempre, que esos territorios, llamados Donbass, no se sienten representados por quienes gobiernan a Polonia, a Ucrania. Incluso hablan ruso, la cultura rusa, etc. Han sido severamente reprimidos. Entonces no podemos comparar ni en el tiempo, ni en la historia, ni en la acción. Oye, pero qué maldito calor es aquí, ¿eh? Pero vamos a ver si la comparación es válida no se puede discernir. El cerebro no genera. Mira, mira, no se puede comparar situaciones. Las situaciones de los estrategas militares de Alemania para la Segunda Guerra Mundial en la situación de Hitler, es verdad que establecieron esa movilidad, pero eso ya estaba organizado, establecido y estructurado en la cabeza de Hitler. En su libro, Mein Kampf, Mi lucha, está delineado todo el proceso en la cual él establece, escrito por él desde la cárcel cuando tuvo aquel conflicto en Bavaria, que hizo un desastre tirando tiros y reposicionando su partido, fue condenado. Rebelión. Y parecido al caso cubano, que ambos escribieron y tuvieron en una cárcel dorada, con visita de amigos y recibo de libro Fidel, allí en esa cárcel, Hitler estableció todos los lineamientos que están recogidos en ese libro, Mi lucha. Les recomiendo que busquen esa situación. Y esa situación actual, Putin no es verdad, porque tú hablas de Donbass y de Crimea, pero Crimea tiene más de 8 años, que era territorio ucraniano y que fue anexado. Siempre fue territorio ruso. Está del otro lado. ¿De cuál todo otro el lado? Territorio de la antigua Rusia, todo lo que llaman... Otro lado? Está en el Mar Negro, eso es ruso. En el Mar Negro. Eso es ruso. En el Mar Negro. Esa es la salida que necesitaba él al Mar Negro. Y lo consiguió invadiendo hace 8 años, 10 años hace de eso. Fue en el 14, ya lo tenía. Pero es que tú estás matizando la situación de lo que está ocurriendo realmente. Invadió Ucrania, ahora está invadiendo, eso era en el sur, ahora está invadiendo el norte. En las regiones que tú dices, que es verdad que tienen esos conflictos en la población que habla ruso, que tienen indecisiones y que han votado mayoritariamente, internamente, en elecciones ejecutadas, dirigidas y controladas por Putin, que ha logrado también ganar sus propias elecciones en 5 ocasiones y puesto también en términos constitucionales a Medvedev, a uno de sus aláteres principales, que es el que dirige todo el Gazprom, todas las empresas energéticas de Rusia, lo puso de presidente y él se fue a primer ministro en un periodo. O sea que tienen 6 periodos consecutivos de control. Durarán 6 más. 6 más. Sí. Y entonces esa es una situación que Europa y la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que es la organización militar, han estado evaluando el sentido expansionista y acaba de firmar Putin y Rusia la autorización para el establecimiento
de una base militar en África. Que se metan. Todos vamos a sufrir. Nosotros que no tenemos nada que ver con ese conflicto. Estamos lejos, pero es un solo mundo. Es un solo mundo y lo peor del caso es que tampoco tenemos aquí en el país, y lo hemos comentado de aquí, una estrategia clara de lo que hay que hacer por parte del gobierno ante un mundo en conflicto, con brotes de guerra que son importantes evaluar, donde las medidas económicas, agrícolas, de salud, de nuestra producción y sobre todo del oro nuestro no está siendo considerado adecuadamente para hacer frente a una situación de crisis mundial. Nosotros somos una isla, una pequeña isla dividida en dos territorios, en dos países, pero nosotros en el pedazo que nos toca, en el concierto, tenemos la suerte de contar con una producción importante, y tú sabes bien de eso porque tú eres productor agrícola. Tenemos una producción que nos permite sobrevivir a situaciones que no podamos controlar. De precariedad. Con precariedad, sí, pero podemos sobrevivir porque nosotros, es un episodio que nosotros no podemos controlar. Sí, no podemos controlar, pero sí podemos prepararnos para una situación de esta naturaleza. Ejemplo, nuestra moneda y nuestra economía está basada en el dólar, porque es una situación de inestabilidad que con la situación de la creación de toda esta estructura económica del BRIC, del bloque de BRIC, que es Brasil, India, Rusia, y vamos a solicitar, estamos solicitando dentro de poco vamos a entrar a pertenecer al BRIC. Hay que decir que esa estructura económica de esos países han elaborado un banco que ya está en gestión con la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al frente, en la cual van a debilitar el dólar. Y una situación económica de unos acuerdos entre China y Rusia, de un fortalecimiento económico de los acuerdos y de los gasoductos que se están construyendo para reponer el Nord Stream 2 que fue destruido, que era el que alimentaba a través de Alemania a Europa desde Rusia el gas que requiere para los inviernos y los gélidos inviernos que se producen en Europa, era desde Rusia que se alimentaba. Ahora Rusia está construyendo y están en su fase final gasoducto directamente a China por estos acuerdos que existen y de las buenas relaciones entre ambos presidentes, entre Xi Jinping y Putin, para que esa economía rusa que está en guerra y que está en una situación de precariedad, pese a lo que se está vendiendo en el mundo. ¿Cuánto? De precariedad. Rusia tiene un crecimiento económico pese a la situación de guerra y al bloqueo que le han hecho, pero tiene situaciones de precariedad porque tiene situaciones, las situaciones de guerra siempre generan, señores, como dice Nelson, refiriéndose al caso precisamente de la situación de Haití, todo pertrecho necesario para movilizar hombres que necesitan desde alimento hasta letrina, donde van a defecar, toda esa situación de pertrecho y de los armamentos, Rusia está gastando un dineral porque la economía de guerra es una situación que lleva a todos los países a una situación de precariedad. Y lo que analizábamos es la necesidad de que República Dominicana, por ejemplo, el oro nuestro que está siendo explotado por empresas internacionales, el gobierno tiene que visualizar dentro del mismo esquema, adquirir con el oro, adquirir ese oro con la reserva en dólar, porque esas empresas lo que hacen es venderlo en el mercado internacional. Mientras nosotros podemos desde aquí decirle, por una disposición gubernamental y un consejo de estructura de los funcionarios que lleve al presidente a tomar la decisión de que todo el oro que se produzca aquí se preserve aquí como base para que toda esa base monetaria que está en dólar. Lo vamos a dejar como lingote aquí. ¿Eh? Como lingote. Nosotros no tenemos.
no tenemos refinería de oro nosotros, Jorge. Habría que construir la refinería porque lo que sale de la barriga del pueblo viejo Cotuí son lingotes. Eso es oro, eso es un masacote Y yo te, que no pre- tiene, y yo te pregunto, no tiene valor. y la reserva de El valor viene después la reserva anterior, cuando cuando la reserva era en oro, ¿en qué era que se guardaba? ¿No era el lingote? el lingote. Entonces era No el era lingote. lingote. Sí, era el lingote. No, Ajá. el lingote. Estados Unidos, Nosotros éramos socios de la- recuérdate de aquellas películas de los asaltos que se le hacen a la reserva de los Estados a Unidos la y que se diligencia. llevan todos los lingotes de oros. Eh, El oro siempre ha sido la base, pero nosotros tenemos que pero establecer escúchame, nosotros debimos haber construido hace años una una refinería, refinería, o construirla nosotros no. Nosotros no, hacer el los know-how, acuerdos, el know-how, una sociedad con sociedad, una refinería de oro. igual que como necesitamos refinería de petróleo. Bueno, aquí se construyó una previsión estratégica enorme de tu líder, de construir una refinería en este país. Pero a final de Aquí cuentas, aquí se importaba todo el combustible directamente. y la refinería dominicana de petróleo no refina petróleo, refina una emulsión ya elaborada Ahí fue- en base a Así petróleo. fue que se construyó, Eso es lo que te estoy diciendo. pensando Entonces, en la cercanía del petróleo de Venezuela, que se preparaba la llamada reconstituido, que es hacerlo más ligero para que nuestra refinería pudiera refinarlo. procesarla. No tenemos capacidad para procesar petróleo crudo. Montecristi es el punto estratégico para instalar una verdadera refinería de petróleo con la finalidad de suplir a todo el Caribe. Después de Katrina, Eso viene. aquel ciclón que destruyó toda la parte de Estados Unidos, del Golfo y del Golfo del Sur, del Golfo de México. Allí se destruyeron todas las refinerías de New Orleans con las inundaciones y Estados Unidos no ha podido recuperar toda su capacidad de refinamiento. Y allí se podría instalar en Montecristi una refinería que no solamente visualice la situación de República Dominicana de la necesidad energética, sino de todo el Caribe y parte de la costa sur de los Estados Unidos. Esa fue la idea que tuvo Chávez cuando se asoció con la República Dominicana, la asoció a Venezuela, el Estado venezolano con la República Dominicana. La idea era Suministrar. ampliar la refinería, construirla, convertirla en una gran refinería con mucha más capacidad que la que tiene ahora desde su origen, en 1973, y convertirla entonces en un centro de distribución para todo el Caribe. Eso no caminó. Y sobre todo para apoyar, porque Chávez sabe y tenía en las manos toda la estructura de distribución de combustible de la empresa venezolana en Estados Unidos, la Cisco, y con pero la ello idea era suministrarle a la Cisco desde aquí no, porque el combustible. No, porque la Cisco tiene su refinería que están allá en Estados Unidos. Sí, sí, que se la robaron ahora a propósito. Pero ellos querían ampliar el mercado de la Cisco la de aquí también. Era para distribuir en todo el Caribe. Bueno, eso no caminó porque después se produjeron las diferencias. Situaciones geopolíticas que fueron cambiando y con esa presencia de Chávez que tenían el 51% de las acciones de la refinería. 49. Sí. Se daba una situación muy interesante. Refinería Dominicana de Petróleo, ni era refinería, en ese caso dejó de ser dominicana puramente, Refinería Dominicana de Petróleo, y no era de petróleo tampoco, sino de una emulsión aligerada. Bueno, o sea que el nombre ahí quedó un poco en desuso. Desde su origen, así fue. La refinería de petróleo, si vamos a usar ese razonamiento, nunca fue dominicana, porque tenía la sociedad La Shell, que era que administraba. Y tenía el 50% la Shell. Aún la que administraba. Tenía 51% la Shell. Y administraba, tenía todo, y fue una medida y fue una medida correcta porque nosotros no teníamos en ese momento, en los años 70, ni el know-how, ni la estructura, ni el personal adecuado para poder hacer esa labor. Además, la propia Shell, en 1969, que fue cuando se comenzó a construir, le prestó el dinero al Estado Dominicano
le prestó la parte que correspondía, que debía poner el país. Como no tenía disponibilidad de recursos en ese momento, la Shell le prestó, una institución asociada a la Shell le prestó al Estado Dominicano la parte que correspondía poner. Y por eso te digo, nunca fue, y que se pagó, usando ese razonamiento, nunca fue dominicana completa. Y se pagó. Ahora sí es dominicana completa. Sí, ahora es dominicana completa. Y se pagó en corto tiempo porque eso fue increíble. La demanda de energía y el crecimiento económico del país en esos años, que en corto tiempo el mercado local produjo con qué saldar ese préstamo. Es que en ese momento, lo reitero, esa fue una visión correcta, bastante, una previsión excelente del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, de construir, de no depender enteramente de la importación de combustibles ya terminados, porque siempre en ese mercado hay mucha volatilidad. Y en ese concepto energético, de esa visión, también se iniciaron la construcción de las grandes presas hidroeléctricas, que son las que... Te estoy dando a tu líder. La que permiten la agricultura masiva que tú dices, que es la seguridad alimentaria que tiene el país en caso de emergencia o en caso de situaciones de guerra. Sí, todo es importante. Entonces, esa estructura, sobre todo de los canales y las presas, aseguran el agua para que tengamos una agricultura masiva, especialmente aquí hay una provincia que ha sido la mayor beneficiaria de esas infraestructuras, que es Azua. Azua tiene en estos momentos las mejores tierras productivas del país, más que la del propio Cibao. Pues tiene una buena irrigación asegurada, no puede depender de la lluvia porque en Azua llueve poco. Pero no la necesita porque tiene dos presas, la de San Juan y la de Azua propiamente, que generan la irrigación de toda esa tierra de esas dos provincias y son altamente productivas. Y la mayor cascada de presas que tenemos en el país, que son la de Higüey, Aguacate, la de Valdesia y el contraembalse de la Bahía, sí, que son las que irrigan todo el sur y que permiten la alta producción de esa zona. Entonces, pasando ya al plano político, pues tú te quieres meter mucho a elogiar a tu líder. Yo te pongo ahí el pie de amigo. El que quería elogiar a los líderes eres tú, de lo que hemos vivido en el pasado. Yo quiero hablar del presente, te hablé de la economía. Hablemos del presente, el presente político. Mucho cabildeo, de gente buscando funciones. Termina una campaña y comenzamos de una vez a otra. Eso es increíble este país. Pero bueno, hay una disputa masiva, especialmente de los aliados al presidente Abinader que lo apoyaron, de los partidos pequeños, buscando cómo acomodarse y que las funciones públicas sean distribuidas equitativamente. Me voy a informar algo. No hay sombrero. Busquen. Yo escribí un trabajo en el digital que yo dirijo, que se llama elcorreo.do. Busquen un trabajo que yo escribo ahí, donde se descubre que los líderes, así mismo se titula, líderes de partidos chiquitos y familiares, no aportaron gran cosa. No. Fueron todos al Parlacén. Están todos ahí. Son miembros, fueron electos diputados o suplentes del Parlamento Centroamericano. O a diputados nacionales con la finalidad. No, hay nada más uno. Hay nada más uno, el de Zorrilla Osuna, el hijo de Zorrilla Osuna. Los demás, Peñaguaba está en el Parlacén, Ismael Reyes Cruz está en el Parlacén, Pedro Corporán del PUN está en el Parlacén, una hija de Luis El Gallo está en el Parlacén, un hijo de Antolín Polanco del PASOB está en el Parlacén, el presidente del MODA está en el Parlacén. Busquen la información, elcorreo.do. De todos los partidos hereditarios, porque todos heredan a los hijos, a los nietos.
pero la importancia de ese detalle viene por lo siguiente. Y es que al parecer el presidente en la negociación distribuyó ese pastelito pensando, mira, no hay sombrero para tanta cabeza. Agarren eso ahí que una esquinita, que es mejor quedarse fuera que quedarse fuera. Y el futuro del Parlacén, ¿cómo tú lo visualizas con tanto representante de pocas luces y poca visión estructurada del país? Como pocas luces. O sea, ahí hay pocas luces. No, hombre, no. Hay muchas. No, pero van a hacer lo que hace el Parlacén. Ah, pues haremos un arbolito de Navidad. Van a hacer lo si que hay mucha luz. Van a hacer lo que se hace en el Parlacén. ¿Qué es lo que se hace en el Parlacén? Nada. Ah, pues tú estás degradando la situación. Degradando, no. Bueno, la institución. La doctora Margarita Cedeño también fue electa al Parlacén. Rubén Villara, miembro del comité político del PLD, fue también electo al Parlacén. O sea que esos dirigentes agarraron toda su esquinita. El Parlacén tiene el Parlamento Centroamericano, que es, como su nombre lo indica. ¿Y del Caribe? No, centroamericano, nada más. Es la integración centroamericana. Tiene su sede en Guatemala, entonces se reúnen una vez al mes. ¿Tienen inmunidad? Claro, son legisladores. ¿A qué? A nada. Hacer nada. Pero esos mecanismos de integración son importantes. Tampoco vamos a degradar la buena intención de los mecanismos de integración. Que no le den el uso adecuado. Andar en solitario, sí. ¿Qué es lo que produce? ¿Cómo que vamos? Pero si falta un cambio todavía. Hasta mañana.